control de acusación en la etapa intermedia, que es una de las etapas ciertamente bastante críticas. Tal es así que incluso se asume que ha devenido una etapa inútil desde la perspectiva del control de acusación, porque estadísticamente más del 99.9% de causas transitan sin que se sanee la relación procesal. Y creo que hay necesidad de hacer algunas puntualizaciones bastante fundamentadas, que tiene que ver con una perspectiva epistemológica del proceso y la definición de los objetos que corresponde, porque está directamente vinculado con esta etapa intermedia donde se tiene que sanear ese objeto, pero sanear para fines epistemológicos, puesto que a veces empleamos el concepto de saneamiento, presupuestos procesales, control sustancial, control formal, y nos quedamos un poco en el cascarón y no entramos a ver su finalidad centralmente epistemológica. Si de pronto hago referencia a que el proceso es de conocimiento o es un proceso cognitivo, por lo menos tenemos que tener una idea clara que es un proceso de conocimiento, porque resulta que desde la formalización de la investigación preparatoria ya tenemos un objeto de investigación, es decir, una hipótesis que tiene una imputación concreta como objeto de investigación. Mejor, la imputación concreta como hipótesis de investigación, ¿no? Entonces, es esta hipótesis, esta imputación concreta como hipótesis, la que va a orientar la realización de los actos de investigación. ¿Para qué tengo una hipótesis? Para buscar información, para superar la incógnita o el vacío de información que tengo y con ello demostrar o corroborar, verificar la hipótesis, o en su caso, tenerla por refutada o no verificada, es hipótesis. Pero lo fundamental es algo que salta a la vista, pero hay necesidad de referirlo, de que si tengo una imputación concreta es porque va a ser objeto de investigación. Objeto de investigación. Es decir, si hablo del objeto de investigación que va a orientar los actos de investigación, lo estoy haciendo en la clara idea de que esto tiene que estar definido. Sobre esto voy a investigar y por esa razón es que requiere un objeto concreto de investigación. Un objeto concreto de investigación. Requiere una hipótesis. Una imputación, perdón, una hipótesis siempre es concreta, acotada. Pero si no tengo un objeto concreto de investigación, definitivamente los actos de investigación van a ser dispersos, los actos de investigación van a ser, pues, no van a tener una finalidad, un punto de referencia específico, van a ser burocráticos, formales, y de pronto voy a transitar por toda la investigación preparatoria y no obtuve información, porque nunca definí ese objeto concreto de investigación, ese objeto concreto de investigación. Dado que muchas veces se hace el cuestionamiento, ustedes habrán escuchado que es durante la investigación que recién se va a configurar la imputación concreta, lo cual es un absurdo, por cierto, porque requiere una hipótesis para investigar, y no requiere investigar para formular una hipótesis. Se ha llegado a esos extremos en el sentido de considerar que el principio de progresividad tiene que ver con la formulación de la hipótesis recién después de investigar. No, pues se está confundiendo escenarios. Requiere una hipótesis para investigar, y es por eso que esa hipótesis es provisional. Esa hipótesis, o esa imputación concreta como hipótesis, define el objeto concreto de prueba y permite orientar teleológicamente qué actos de investigación requiero para demostrar, verificar esta hipótesis. Y de pronto, pues, si logro obtener información, y eso que era una hipótesis con la característica de provisionalidad, da un salto cualitativo y se va a constituir, ¿cierto?, en el fundamento de una pretensión penal. Y ya estamos en la acusación, ¿no? La imputación concreta deja de ser una hipótesis para ahora configurar el fundamento de la pretensión penal. Si alguien pide una pena, lo sustenta en esta imputación concreta. Pero ¿cuál es la diferencia de esa imputación concreta con la que se formuló como hipótesis elemental? Esta imputación concreta ya es causa probable de condena, ya tiene elementos de convicción suficiente. Hace un momento no quiero alejarme de las preguntas que están realizando. Objeto concreto. Muy bien. ¿A qué me refiero con el objeto concreto? Es muy elemental. Es la definición de qué, el objeto concreto de investigación. ¿Qué voy a investigar? Si me lanzo a investigar sin tener definido qué voy a investigar, es pues como
pues lanzarme a la mar sin un norte, ¿no? Requiero tener siempre un norte. Los actos de investigación tienen que estar orientados para obtener una información respecto de eventualmente, a ver, nos vamos a poner en este caso. Se trata de un homicidio, tengo el resultado, el cadáver de la víctima con 3 hachazos en la cabeza, y esa vendría a ser la variable dependiente, ¿no? Son los elementos que tengo y pues abundo en elementos de juicio o información que acrediten ese resultado de muerte. Tengo el protocolo de necropsia, tengo el hacha, tengo pues las pericias biológicas, tengo todo ello. Así que eso es un hecho imposible de cambiar y aparece como tal. Pero me interesa como fiscal determinar, ¿cierto? O vincular a una persona con la realización de este hecho. Y en efecto, tengo algunos elementos que afirman que esa hacha es de propiedad de fulano de tal, persona que lo habría amenazado hace buen tiempo con él. Entonces formulo la hipótesis. Ya tengo un elemento revelador que me permitiría por lo menos vincular a esa persona con la autoría del hecho. Probablemente sea Juan Pérez quien mató con su hacha a Pedro Ríos, ¿no? Entonces, ya tengo esa hipótesis, donde la variable independiente viene a ser la atribución o la vinculación con este hecho respecto a esta persona. Entonces, así acotado este objeto de investigación, objeto concreto de investigación, voy a orientar todos mis actos de investigación para tratar, obviamente, de demostrar, o en todo caso, objetivamente, de encontrar elementos que lo desvinculen a esta persona de la realización del hecho. Seguramente, independientemente de la propiedad del hacha, independientemente de la enemistad, realizaré algunas pesquisas, eventualmente se va a encontrar ropa ensangrentada dentro de su casa, la ropa será sometida, ensangrentada por cierto, será sometida a un examen de ADN, el resultado eventualmente puede arrojar como positivo en el sentido que le corresponde a esta persona. Entonces, vean ustedes, así como hipótesis, definitivamente permite orientar los actos de investigación como objeto concreto de investigación, objeto concreto de investigación. Por eso es que una hipótesis no puede ser dispersa. Una investigación, una hipótesis no puede ser general. Si ustedes desarrollan un trabajo en metodología de investigación, en definitiva, estimados doctores, si me presentan un trabajo, yo como metodólogo, me presento un trabajo con una hipótesis genérica, es evidente que pues no va a proceder, no lo voy a poder, no voy a dominar en contra, porque voy a decir, ¿qué vas a investigar si me estás presentando algo difuso? ¿No? Lo que requerimos es que se presente la hipótesis como tal, ¿no? Por ejemplo, en los casos de violación de libertad sexual o violación de la indemnidad sexual, ya que me están pidiendo ejemplos, esto, por favor, para la doctora Isasi. De los elementos de juicio que tengo, para hablar del artículo 336, siempre con base normativa, aparece que la menor habría sido accedida, perdón, discúlpenme, voy a apagar el celular porque si no voy a estar interrumpiéndolos con esto. A ver, les vuelvo a reiterar. Estamos hablando de un delito de violación de la indemnidad sexual y lo que queremos realizar es una hipótesis para que oriente la actividad de investigación en ese lado. De los elementos reveladores que da lugar a que se formule esa hipótesis como núcleo de la disposición de formalización de investigación preparatoria, pues lo que voy a tener es a una menor de 14 años que ha sido accedida carnalmente y es lo único que tengo. Y de pronto lo que quiero demostrar es que quien accedió carnalmente fue Pedro y que la parte del cuerpo que empleó fue el pene porque se encontró líquido prostático dentro de la vagina de la menor. Entonces, si ya tengo esto en los elementos reveladores, si lo tengo en los elementos reveladores, dicen, sugiero, creo que no voy a mirar los mensajes, sugieren reducir los tonos bajos como ecualizar. Yo creo que estoy interrumpiendo mucho más bien con el tema de mi Doctor, celular. sale que creo que está vinculado su celular, su WhatsApp al Google. Sí, lo voy a, perdón doctor, para no interrumpirlo, voy a cerrar de mi, permítame por favor, lo voy a cerrar. No quiero causarles. Listo, lo cerré el WhatsApp, ahora sí. Ya.
Está bien. Excelente. Entonces, Muchas gracias. a usted, doctor. Lo que va a pasar es que estos elementos de juicio me van a permitir formular una hipótesis, ¿cierto? En el sentido que es Pedro Ríos quien habría accedido con su pene por vía vaginal con la menor de iniciales XX, ¿no? Entonces, el hecho punible está, y con esos elementos reveladores nada más, es un estándar suficiente que establece el 336, voy a tratar de vincular a Pedro Ríos con el acceso carnal con su pene en la vagina de la menor. Puedo hacerlo. Pero ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que por una suerte de mala comprensión de lo que supone construir una hipótesis provisional, en el núcleo de la disposición de formalización de investigación preparatoria se indica simplemente que la menor fue accedida carnalmente por vía vaginal por Pedro Ríos, nada más, pero no se señala la parte del cuerpo. Y no se señala la parte del cuerpo porque asumen esa justificación que siempre ustedes han visto, se sobreentiende. Si se ha encontrado líquido prostático en la vagina de la menor es porque pues, ha sido accedida con el pene, ¿no? Pero el problema es que acá nada se sobreentiende. Si estamos hablando de una hipótesis, es que se entiende que la hipótesis debe decir acabadamente con qué parte del cuerpo, porque eso es lo que voy a investigar. Si de acá, de estos elementos reveladores, puedo construir esa hipótesis que fue accedida carnalmente con el pene, lo tengo que escribir, porque eso es lo que voy a investigar. Y así, de pronto, pues, oriento los actos de investigación y ordenaré que se practique un examen de ADN respecto del líquido prostático para ver si pertenece a Pedro Ríos. Pero es que tengo, pues, como objeto de investigación esas dos proporciones fácticas. Pero si de pronto digo, se sobreentiende, una hipótesis puede plantearse así, en ese entendido, en esa generalidad de que se sobreentiende. Si se sobreentiende, entonces pues todo se hace disperso, no se puede generar un contradictorio adecuado, hay problemas. Peor todavía, imagínense en aquellos supuestos donde dice Pedro Ríos abusó sexualmente de la menor XX. Y uno le dice, oiga, usted me tiene que precisar, porque de esos elementos, donde yo mismo estoy leyendo esos recaudos, dice que fue por vía vaginal, se encontró líquido prostático. ¿Por qué no te hace el trabajo de construir la hipótesis? No, es que se sobreentiende. Cuidado. Al imputado no le vamos a poner en conocimiento un se sobreentiende porque se encontró líquido prostático y la defloración de la menor. No. Se va a realizar una investigación seria y presenta la hipótesis como tal. ¿Puedes construir una hipótesis sobre la base de estos elementos? Sí, lo puedes construir. Entonces, construyelo. Entonces, así construida, ya tenemos eso que hemos denominado objeto concreto de investigación. La hipótesis, por antonomasia, es un objeto concreto de investigación. Bien, entonces voy a cerrar ahora sí el mensaje, después ya regresaré con las respuestas para avanzar. ¿Listo? Entonces, voy a tener pendiente las preguntas que están haciendo, no se preocupen, pero voy a avanzar un poco para llegar rápidamente al problema que nos ocupa, que viene a ser el sobreseimiento. Entonces, tengo este objeto concreto de investigación y lo necesito para orientar los actos de investigación para corroborar esta hipótesis. Y a la conclusión de la investigación, puede ser que, en efecto, con los actos de investigación sí pueda corroborar, si haya verificado para mí como fiscal. Así que esa imputación concreta como hipótesis, metodológicamente hablando, deja de ser una hipótesis para constituirse en el fundamento de la pretensión penal. La imputación concreta como fundamento de la imputación penal. Es algo diferente, completamente diferente, ¿no? Porque deja de ser objeto concreto de investigación, porque se concluyó la investigación, porque se logró un estándar de prueba de causa probable de condena, y el Ministerio Público, con esa imputación concreta, pero ahora con base suficiente, construye la pretensión penal. No es lo mismo hablar del objeto de investigación, objeto concreto de investigación, imputación concreta, que hablar de este objeto de saneamiento que es algo distinto, que es el fundamento de la pretensión penal. Entonces, en esta etapa intermedia, ya con una imputación concreta como fundamento de la pretensión penal, se tiene que sanear epistemológicamente ese objeto, esa imputación concreta. Ojo con lo que voy a indicar, ¿eh? Desde el momento que estoy haciendo referencia al saneamiento, por favor, no hay que oscurecerse en el concepto del saneamiento, los presupuestos procesales, presupuestos para un procedimiento válido sobre el fondo, no.
sino qué supone este saneamiento, que es lo fundamental. Sanear supone tener una perspectiva epistemológica de lo que queremos. Eso que me estás presentando como fundamento de la pretensión penal puede ser objeto de prueba, puede ser susceptible de prueba, de eso se trata. Es decir, validar ese objeto concreto, es decir, esto que me estás presentando sí puede ser objeto de prueba. Puede ser objeto de prueba que de pronto te digan abuso sexual nada más. No, no puede ser objeto, porque son términos muy genéricos. No sabemos en concreto si se trata de un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal. Lo que me estás diciendo solamente es un abuso sexual. Y el abuso sexual se puede prestar de diferentes maneras. Tocamientos indebidos, acceso carnal por vía vaginal, anal, o cualquier otra forma análoga. Pero no podemos de ninguna manera decir, no, está saneado. Porque desde la perspectiva de una condición para que el juez pueda pronunciarse válidamente sobre el fondo con la sentencia, se requiere la imputación de un hecho, sí, concreto, la imputación de un hecho punible que sea susceptible de prueba, que sea susceptible de prueba, ¿no? Entonces, si no tengo proposiciones fácticas, no puedo configurar el objeto concreto de prueba. Ese saneamiento es para tener definido que esto, que es el fundamento de la pretensión, pueda ser objeto de prueba, ¿no? Y no solamente en ese plano, sino que ya una vez que tenga ese objeto concreto de prueba, es decir, que sea una causa probable de condena porque tengo los elementos del juicio que he recabado durante la investigación preparatoria, ahora ese objeto concreto de prueba, perdón, ese objeto concreto de prueba, en esta etapa intermedia aún me va a servir para admitir o inadmitir los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público o la defensa, para las partes procesales, ¿no? Si no tengo objeto concreto de prueba, no va a ser posible que emita un juicio de admisión, ¿no? Conducente respecto de qué, pertinente respecto de qué, útil respecto de qué. Es obvio que esos juicios de conducencia, pertinencia y utilidad descansan en la concreción de ese objeto de prueba. Solamente si tengo ese objeto concreto de prueba, puedo admitir los medios probatorios. Si no tengo objeto concreto de prueba, no puedo admitir los medios probatorios. Objeto de investigación, objeto de saneamiento epistémico, objeto concreto de prueba en la etapa intermedia, y transito ahora al juicio oral. Y al inicio del juicio oral, con los alegatos de apertura, pues el Ministerio Público está definiendo también el objeto concreto de prueba. Pero ya para la actividad probatoria, no para la admisión, sino para que se active. Les dice, señor juez, este es el caso de una persona que condució un vehículo de placa roja número tantos y se desplazaba a más de 80 kilómetros por hora, no obstante que el máximo era 20, y atropelló a esta persona por no poder controlar y le causó la muerte. ¿Sí? Es lo que está indicando, pero no lo está haciendo para, como muchas veces se hace referencia a las técnicas de litigación oral, para efectos de presentar la mejor historia coherente, no lo está haciendo para eso. Lo está haciendo, estamos entrando a esta parte del juicio oral para los efectos de delimitar el objeto concreto de prueba. Acá la imputación concreta, estas proposiciones fácticas, ahora va a ser objeto concreto de prueba, de desarrollo de actividad probatoria. Si no tengo este punto de referencia, esta brújula, que es la imputación concreta, ahora objeto concreto de prueba, pues la actividad probatoria va a ser dispersa, difusa, sin organización. Esa es la razón por la que debe definirse de manera clara ese objeto concreto de prueba en ese momento, ¿correcto? Pero mire cómo nos acompaña este objeto concreto de prueba o imputación concreta, cara y contra cara, es lo mismo, para el momento de la valoración de los jueces. Nosotros los jueces ahora sí tomamos a la imputación concreta y ¿dónde lo plasmamos? ¿Dónde lo configuramos? En la parte de los vistos. En los vistos. En toda sentencia tenemos una parte expositiva, ¿verdad? En esa parte de los vistos tenemos esa imputación concreta. Y ese objeto concreto de prueba ya lo tenemos, pero ahora para nosotros, ¿qué va a ser? Objeto de valoración. Objeto de valoración. El objeto concreto de prueba, imputación concreta, lo tenemos en la parte expositiva, y luego, pues, tenemos la valoración de qué respecto de esos hechos. Y aplicamos o calificamos debidamente y asignamos la consecuencia jurídica si se valoró positivamente para emitir un juicio de fundabilidad ese objeto concreto de prueba. Lo que quiero que vean ustedes como el objeto del proceso, entendido así, en este sentido de progresividad, como se indica, pues va transitando de ser una mera hipótesis a ser un fundamento de la pretensión penal, a ser objeto de concreto de prueba para la admisibilidad de los medios probatorios, a ser objeto concreto de prueba para definir la actividad probatoria y a ser objeto de valoración probatoria, ¿no?
Lo he graficado esto en una diapositiva que yo quiero que me acompañen en su lectura, por favor. A ver, un momentito. Lo tenemos acá, solamente lo tienen a la mano. Véanlo bien, por favor. Voy a hacer esto. Digamos, el objeto del proceso. Y ese objeto del proceso es la imputación concreta, que progresivamente va pues, configurando, ¿cierto?, una hipótesis. Es el objeto de investigación, la imputación concreta con hipótesis. ¿Dónde aparece? En un recurso o en un escrito del Ministerio Público que viene a ser la disposición de formalización de investigación preparatoria. Tenemos la imputación concreta como objeto de investigación. Es una hipótesis y es el objeto de investigación. Fundamental, clave, sobre todo en los delitos complejos. Porque es en los delitos complejos donde más requerimos demorarnos, si fuera posible, si somos fiscales, en construir esa hipótesis. Es en estos delitos complejos donde es de exigencia tener esta hipótesis de investigación. Lo que vamos a encontrar que más bien son en estos delitos donde a veces se va de esta responsabilidad epistemológica del propio investigador, porque Fiscalía es un investigador, los abogados que trabajan en ese escenario de la investigación preparatoria también son investigadores, que es donde hay necesidad de, me voy a demorar, no sé, un día, 2 días, 3 días, 4 días, pero tengo que construir hipótesis. Porque si no tengo esta hipótesis, señores, la investigación va a ser desorganizada, formal, burocrática, y a cada momento vamos a tener este tipo de libertades procesales, porque no obstante que han transcurrido más de 36 meses, pues el transcurso formal, burocrático del proceso no da lugar a que se realice actividad de investigación pertinente, fundamental, para lograr la prueba de la hipótesis. Ampulosos escritos, sin la identificación plena de lo que es el objeto de investigación, y bueno, tenemos esos problemas, ¿no? Imaginemos un caso de lavado de activos. Sabemos que un elemento normativo del delito de lavado de activos es la actividad criminal genérica, idónea para producir los activos. Lo que vamos a encontrar casi normalmente siempre es el verbo típico, ¿no? La conversión o la transferencia, o la tenencia, o el ocultamiento, o el transporte. Pero en cualquiera de esos verbos típicos del inciso 1, 2 o 3, perdón, el artículo 1, 2 o 3, definitivamente todos están vinculados a un origen ilícito, y ese origen ilícito supone pues la actividad genérica, la actividad criminal genérica idónea para producir activos. Si yo hago una transferencia de 100 nuevos soles, ya pego esta suma, es una transferencia, no va a haber nada extraño en ello. Pero si hago una transferencia de $500,000, es un movimiento inusual, ¿no? Es algo que normalmente no se hace. Entonces, esto lo único que tiene que servir es, alertar, ¿no?, las señales de que ese dinero tiene alguna procedencia. Así es que, a partir de ello, pues, la unidad de inteligencia financiera va haciendo una investigación a este sujeto que ha hecho una transferencia significativa, y de pronto ven pues que me dirijo normalmente a Madre de Dios, a las zonas donde se desarrolla la minería ilegal, y van desarrollando alguna investigación con los agentes especiales o interceptaciones, y me ven que normalmente voy acopiando cantidad de oro de los mineros ilegales. Y resulta que con todo ello voy formulando una hipótesis, digo que probablemente esa transferencia de $500,000 tiene un origen ilícito, que sería la minería ilegal desarrollada en Madre de Dios, en tal lugar. Listo, ya tengo una hipótesis, pero me estoy quedando solamente con esa hipótesis. Y es por eso que al formalizar la investigación preparatoria, como esa es una hipótesis, el hecho de que esto vendría de la minería ilegal en tal lugar de Madre de Dios, entonces comienzo a desarrollar actos de investigación, pero de acuerdo a la hipótesis, para corroborar eso que indiqué. Un delito de lavado de activos. Ya no tendría sentido que vuelva a remitir, que la entidad financiera remita informes sobre que en efecto esa transferencia se realizó, que me remitan copias de la unidad de inteligencia financiera. Es absurdo, porque eso ya se supone que es la variable dependiente. Lo que me interesa simplemente es la procedencia, y es por eso que he orientado todos mis actos de investigación por ese norte. Y los actos de investigación van a ser acotados, limitados, significativos, pertinentes, inteligentes. Pero si de pronto lo que hago es simplemente copiar y pegar conclusiones del informe policial y no apunto a cuál es el tema vulnerable donde está debilitada la formulación de esa hipótesis, entonces
no tengo norte. Es una investigación ciega, es una investigación torpe, burocrática, y pasará el tiempo y no habrás tenido absolutamente nada. Por eso es que es nuclear, es central formular una hipótesis, sobre todo en los delitos complejos. Hemos escuchado muchas veces que algunas personas consideran de que formular una hipótesis de un delito en los delitos simples es fácil, dice, pero en los delitos complejos, oiga, en mi caso yo diría, si tienes delitos simples, sencillos, entonces pues puedes incluso construir hipótesis pues, en párrafos distintos, no hay ningún problema, porque se puede reconstruir, pero si hablamos de un delito de lavado de activos, de un delito de cohecho, de un delito de negociación incompatible, de un delito de colusión, no, construye hipótesis, porque si no, la investigación va a ser ciega, ¿no? Bien, esto en la investigación preparatoria, vean lo fundamental, ¿no? Pero antes de los elementos reveladores, es claro que, pues, si es que todavía no tengo elementos que vinculen a una persona, se queda todavía en este nivel, en este alcance de investigación que sería meramente exploratorio. Una vez que tenga los elementos, recién puedo disponer de la formalización de investigación preparatoria, pero lo fundamental es considerarla como hipótesis. Así que, señores, esta idea de considerar que la hipótesis en sí lo tengo que formular después, no tiene ningún sentido, porque es evidente que requiero hipótesis para investigar, y no requiero investigar para formular hipótesis, porque no es una investigación exploratoria. Bien. Realizados los actos de investigación, entro a esta etapa intermedia, que es lo que nos convoca para la fecha, para la necesidad de ver cómo este objeto del proceso, la imputación concreta, va pues desarrollándose. Y acá tengo a la imputación concreta, pero ya no es una hipótesis, sino que es el fundamento de la pretensión penal. Y cuando hablamos de la pretensión, ya estamos entrando a la teoría general del proceso. Dejamos la metodología de la investigación para ahora hablar de la teoría general del proceso. Y en la teoría general del proceso, una categoría, un concepto central es la pretensión procesal. Una pretensión procesal que tiene elementos subjetivos y elementos objetivos. Para el caso, quedémonos solamente con los elementos objetivos. El petitorio de pena, estamos hablando de un delito de homicidio, ¿sí? Y aparece pues una determinada cuantum de pena. Y los fundamentos, la imputación concreta. Juan mató a Pedro Ríos de 3 hachazos en la cabeza, ¿cierto? Entonces esos son los elementos objetivos. Pero ¿por qué en este momento de la disposición de formalización de investigación preparatoria no construir directamente la pretensión? ¿Por qué una hipótesis? Es evidente, porque todavía no tenía elementos suficientes, sino solamente elementos reveladores. Por eso investigué. Como ya investigué y concluí la investigación porque sí encontré esos elementos reveladores, entonces ahora sí tengo causa probable de condena. O lo que pues en esta sentencia casatoria plenaria 1/2017 hace referencia a la sospecha suficiente, ¿no? Acá dice sospecha revelada, pero acá estamos hablando de sospecha suficiente. Solamente con una causa probable de condena, que, pues, en la cual que sea el cimiento de la imputación concreta, puedo formular una pretensión penal. Y el Ministerio Público da un salto. De ser un metodólogo en la investigación, ahora tiene que recurrir a la institución o categorías del proceso y construir la pretensión penal, ¿no? ¿Cuál es el fundamento? La imputación concreta. ¿Listo? ¿Se va a hacer el saneamiento? Sí, se va a hacer el saneamiento, pero olvidémonos del saneamiento en el sentido de validez de la relación jurídica procesal, de los presupuestos procesales, sino qué es lo que tiene que definir el juez en este momento. Que ese hecho que se está imputando debe ser susceptible de prueba. Debe estar concretado de tal manera que sea susceptible de prueba. Que de pronto ese hecho no haya sido objeto ya de una decisión en otro proceso, cosa juzgada. Que de pronto respecto de ese hecho no se haya extinguido la acción penal por muerte del imputado o por prescripción. Que de pronto respecto de ese hecho, ¿cierto?, este sea típico porque el desarrollo de la actividad probatoria finalmente va a determinar que se aplique una consecuencia jurídica. Es decir, el objeto del saneamiento siempre está mirando al juicio de fundabilidad en esta parte, al de la valoración. Si es que no tengo claro este tema, entonces el saneamiento deviene una suerte de discurso escolástico, de decir, declaro sanear la relación jurídica, procesal, porque concurren los presupuestos procesales, la condición de la acción, es decir, un juego de etiquetas, ¿cierto?, que está vaciando de contenido esta labor de saneamiento epistemológico para efectos de que se desarrolle un juicio oral en esa línea. Bien, entonces, una vez que el señor juez ha referido que sí existe este objeto concreto, sí, dice esto es viable porque puede ser la concreción como para luego someter al juicio de admisión, lo tenemos ya en la segunda etapa,
¿no? En la segunda etapa, en esta etapa intermedia. Ahora sí, como tengo el objeto concreto de prueba, voy a admitir los medios probatorios, voy a someter a juicio de admisión los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público y los demás sujetos procesales, ¿no? ¿Cuál es el punto de referencia? Es evidente la imputación concreta, el objeto concreto de prueba. Es decir, si me presentas un conjunto de medios probatorios que no estén referidos al objeto concreto de prueba, que antes lo he saneado, entonces pues te declararé impertinente y por tanto inadmisible. Si me ofrece medios probatorios, que si bien es cierto, son pertinentes, pero existe prohibición legal, es inconducente y por tanto lo voy a declarar improcedente, ¿no? Por ejemplo, el abogado defensor me ofrece el careo entre la víctima del delito de violación de libertad sexual con el imputado. Eso está prohibido legalmente. Entonces te voy a decir, es inconducente, porque no olvidemos que el juicio de conducencia es un juicio legal, de habilitación por la ley o de prohibición por la ley. Si está prohibido por ley, entonces se declara la inconducencia. La inconducencia, cuidado con ello, porque a veces confundimos con pertinencia. La inconducencia está referido a conducencia legal, prohibición o permisión, ¿no? Y esto tiene que ver con un tema que por más que se difunde, por más que el propio código lo señala, con relación a las actuaciones de investigación que son plasmadas en actas y que muchas veces pretenden ser incorporadas como prueba documental. Es completamente inadecuado, porque el artículo 325 del Código Procesal Penal expresamente señala que las actuaciones de la investigación no sirven para emitir decisiones de fundabilidad. Solo tienen utilidad para que se emitan resoluciones en la investigación preparatoria y resoluciones en la etapa intermedia, ¿no? Así es que ofrecer las actuaciones de investigación para que sean lecturadas en el juicio oral, eso es inconducente por expresa prohibición del artículo 325. Las únicas excepciones son el tema de la prueba anticipada y la prueba preconstituida. Así que cuando se tiene, por ejemplo, a un señor fiscal que ha ofrecido la declaración del testigo Juan Pérez y el acta que contiene la declaración del testigo Juan Pérez, por si acaso, entonces el juez lo que tiene que decir, somete a admisión la fuente personal, ¿cierto?, a través del medio prueba testimonial, pero va a declarar improcedente por inconducente el acta, porque pues la prohibición legal del artículo 325 está marcando esa valla, no puede entrar esa acta. Y si no viene, ¿por qué? ¿Por qué no viene? ¿Por falta de diligencia o porque murió? Porque si murió, entonces ya estamos ante otra situación, estamos hablando de la indisponibilidad de la fuente de prueba para que produzca información en juicio. Es otra cosa. Estaríamos hablando ya de una prueba preconstituida. Pero lo que es completamente inadecuado es que en esa fase de admisión de medios probatorios, pues se admita a la fuente, ¿cierto?, a la fuente personal, a Juan Pérez, con el medio probatorio, prueba testimonial, y a la vez se admita el acta que con declaración como si fuera una prueba documental, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver con todo esto lo que estamos trabajando a propósito del objeto? Objeto concreto de prueba. Es el punto de referencia. Si no tenemos ese centro de gravedad, no tiene sentido entrar a evaluar conducencia, pertinencia y utilidad. Y créanme que a veces cuando estamos en los escenarios de esta audiencia preliminar, muchas veces los operadores, todos, por regla general, no habla de todos, utilizan como etiqueta, ¿no? Este medio operatorio es conducente, pertinente y útil. Uno se queda pensando, oiga, ¿se está comprendiendo por qué es conducente, por qué es pertinente o por qué es útil? ¿Se está comprendiendo el tema de la conducencia como un juicio de legalidad, ¿no?, que tiene que ver con prueba prohibida, prueba ilegítima, con el tema de las actuaciones fiscales, la prohibición de careo? Si no se está comprendiendo y hay una confusión conceptual, ya tenemos problemas. ¿Es un juicio de pertinencia? Es algo diferente, es un juicio de hecho. Este medio probatorio está orientado a probar este objeto concreto de prueba y es idóneo para él. Y utilidad. ¿Es útil o hay información sobreabundante para respecto? O sea, son juicios concretos, específicos, que muchas veces por el formalismo de los señores, de los sujetos procesales de forma general, se queda muchas veces en una referencia general que es conducente, pertinente y útil, y nada más. Y nada más, es con una suerte de palabras, etiquetas de estampado y listo, es conducente, pertinente y útil. Peor todavía cuando se ofrece el medio operatorio y se dice, a efecto de que el testigo declare sobre la forma y modo cómo se realizó el delito. Cuando esto debe estar concreto, ¿no? A efecto de que declare, ¿cierto?, sobre el hecho antecedente, de haber visto cómo el agraviado, cómo el imputado estaba, pues, cerca al lugar donde se produjo el hecho.
es concreto, específico, y o si presenció los hechos respecto de ello, para que describa la forma como esta persona dio muerte, pero así, concreto, de tal manera que cuando se desarrolle el interrogatorio y contrainterrogatorio, las preguntas sean pertinentes a ese objeto de prueba específico, y no en forma general testigos que de pronto pues sean ofrecidos con ese ritualismo de una suerte de copia y pega, y que hace que los jueces no puedan realizar ese juicio de admisibilidad. ¿Cómo voy a evaluar la admisibilidad, la pertinencia o conducencia del medio probatorio? Tendría que remitirme a la lectura del documento para ver si es pertinente, ¿no? Porque a mí, como me han dicho, para que declare sobre la forma y modo, cómo se realizó el delito, esa etiqueta general no me permite pues ver cuál es el contenido, y lo que quiero hacer es una labor comparativa entre esta suerte de sumilla como contenido sintético y las proporciones del objeto concreto de prueba. No hay ningún problema, el doctor, si puede usted habilitar a formular una pregunta, la doctora Rosa Mamani. Sí, doctor. La doctora Janet, muy buenas noches, está activo su audio, adelante. Nuevamente le doy pase, doctora Janet. ¿Está activo su audio? No, doctor, creo que es una participante que solamente levanta su manito. Sí, doctor. El doctor Orlando sí levantó la mano. Sí, yo sí, yo sí. Doctor Orlando, ¿cómo está, doctor? Muy buenas noches. ¿Está activo su audio? ¿Puede activarlo usted mismo? Sí, ahora sí, ¿no? Sí, doctor, adelante. Bien, gracias. Doctor, gracias por los conocimientos, primeramente. La pregunta es, usted ha indicado que la conducencia tiene relación con que la ley permita que determinado medio de prueba sea admitido, ¿no? Y en este caso, tiene que ver con la prohibición, o sea, si se trata de un delito, o perdón, un medio de prueba lícito o ilícito, y tiene relación con el artículo 8 del título preliminar y el artículo 159 del Código Procesal Penal, o sea, esa permisión. A ver, lo que pasa que tenemos que partir de un principio, el principio de inclusión, dado que la finalidad del proceso es cognitiva, es decir, el esclarecimiento de los hechos, llegar a una verdad como correspondencia con la realidad. Entonces, por regla general, se debe admitir todos los medios probatorios. Principio de inclusión. Pero luego tenemos el principio de exclusión. Y ese principio de exclusión hace que en las situaciones excepcionales reguladas por la ley no se deba admitir por inconducente. Por ejemplo, el tema de la prueba ilegítima, en efecto, el artículo 8 del título preliminar. Doctor Celis. Pensé que era mi señal. No, Sí. es la del doctor. Yo también. Un momento, por favor. Doctor Francisco Celis, ¿su señal? ¿Sí? Un momentito, está un poco inestable. Ya, doctora. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Sí, doctor, gracias. Entonces, cierto, el artículo 8, pero luego nos vamos al 325, luego nos vamos a el careo con la prohibición expresa es decir, vamos a encontrar así expresamente regulado esas excepciones que plasman el principio de exclusión, y se habla de la exclusión de estos medios de prueba, y son inutilizables, ¿no? El término que emplea nuestro código es la inutilizabilidad, utilizar o no utilizar. Si es inutilizable, se le excluye, ¿no? Pero la conducencia es un juicio legal, no cabe duda, de carácter constitucional o de carácter legal. Gracias, doctor. ¿Alguien más levantó la mano? Excelente. Gracias, doctor. Doctora Selena, doctor, estimados participantes, si pudieran activar sus cámaras sería perfecto. Doctora Selena Marina, está activo su audio y para que pueda activar también su cámara. Adelante. Doctor, buenas noches. Qué gusto de escucharlo. Le hablo desde Trujillo. Lo sigo en su caso 100-2010, todas las semanas. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta concreta.
Me gustaría exactamente sobre el objeto concreto de la prueba, ¿cuál sería el objeto concreto de la prueba para usted como juez en un proceso por tenencia ilegal de armas? Como ejemplo, le pediría, ya que no ha habido prueba de absorción atómica ni nada que se le parezca, ¿cuál podría ser para usted en esta etapa el objeto concreto para la imputación? La, Gracias. la tenencia ilegal de armas, la imputación concreta es que a una persona se le encuentra un arma con las características que correspondan, ¿listo? Uno. Y como es un delito de mera actividad, no hay necesidad de demostrar que lo ha disparado. Es suficiente con que se le encuentre a la persona con el arma, nada más. Es un delito de mera actividad. Ahora, esa es la imputación concreta. Fulano de tal tiene un arma y no tiene licencia. Listo. Esa es la imputación concreta. Ahora, esta imputación concreta u objeto de prueba tiene que ser probado. Y para ello, seguramente vendrá el policía, que dirá que le encontró en posesión del arma, ¿cierto? Se tendrá el acta con la que se incauta el arma. Lo que estamos viendo es que la imputación concreta es lo mismo que objeto concreto de prueba. Es lo mismo, ¿no? Desde el momento que imputo, eso se configura también objeto de prueba. Imputación y objeto. Es lo mismo, cara y contra cara. El problema es que si es objeto concreto de prueba, tengo que probarlo, pues. Ya ofrezco los medios probatorios. El policía, el acta, y con ello voy a ver si esto es suficiente para demostrar este objeto de prueba, este objeto concreto de prueba o imputación concreta, que es lo mismo. Es lo mismo. Gracias, doctor. Excelente, doctor. Estimados participantes, ceñirse a lo que es la exposición ante las preguntas. Doctora Giovanna, adelante, por favor. Calladito, calladito. Aló, buenas noches. Sí, doctora, adelante. Doctor, primeramente felicitarle por excelente ponencia, muy precisa y entendible, ¿no? Porque a veces es muy difícil hoy en día poder llegar a entender a los expositores, ¿no? Con alto rango como en este diplomado. Doctor, hoy en día siempre se escuchan los temas de violación, los casos de violación. Justo hoy día acabo de leer un recurso de nulidad donde dice, pues no sé si he escuchado, es imposible que el sujeto de 31 años que enamoró a menor no haya conocido que tenía 14 años. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Hoy en día que las señoritas mayormente son desarrolladas, ¿no? Y los enamoramientos y todo. Doctor, ¿cuál sería la prueba fehaciente para nosotros demostrar que la menor mintió la edad para poder tener un acercamiento o un enamoramiento, en este caso con la persona, ¿no? Del sexo masculino? ¿De qué manera podríamos nosotros ayudar más que todo, ¿no? Porque sí se ha visto casos, doctor, donde las señoritas pues dicen tengo 17 años por el hecho de que son desarrolladas, o 18 años, y tienen pues relaciones con jóvenes de 20 años, 21 años, ¿no? La imputación concreta es imputación de hechos objetivos y hechos subjetivos. No solamente es imputación de que accedió carnalmente por vía vaginal a una menor de 13 años y 11 meses, sino que también es una imputación de hechos subjetivos, es decir, que el sujeto debió tener conocimiento, estoy afirmando como proposición fáctica que tenía conocimiento de la edad de la menor de 13 años y 11 meses. Esa imputación concreta es el objeto concreto de prueba. Y quien tiene que demostrar este objeto concreto de prueba respecto a el objeto objetivo y el objeto subjetivo es el Ministerio Público. Ahora bien, lo que usted está planteando es desde la otra orilla. Acá tengo la hipótesis del Ministerio Público, es objeto concreto de prueba, y resulta que la defensa plantea una hipótesis alternativa. Pongámonos que estamos en la investigación. Y la hipótesis alternativa que plantea la defensa es atipicidad. Es decir, esta persona, si bien es cierto, accedió carnalmente por vía vaginal con la menor de 13 años, sin embargo, no tenía conocimiento de la edad. Entonces, una vez que ya tiene su hipótesis la defensa, entonces tiene que orientar los actos de investigación para hacer lo que usted está indicando, ¿no? El desarrollo somático de la menor, los mensajes por WhatsApp, cualquier otra forma que tenga que ver, obviamente, con que habrían inducido y llevarían por lo menos a la convicción de que el sujeto activo, al momento de la realización del hecho, pues
incurría en un error respecto a la edad menor. Pero ve usted cómo acá, quien tiene que desarrollar ya la actividad probatoria, porque está firmando esa hipótesis de la defensa, y en el juicio oral, ya tiene que plantear eso como resistencia u oposición. Excelente, doctor. Doctor, ¿seguimos con la exposición o no Sí. sé? Usted me dice. Sí, luego los demás participantes. Ahí vamos a continuar, señores. Bien, a ver, por un ratito se me está bajando la batería. Denme un minuto nada más, señores. Voy a conectar, ¿ya? Un momentito, por favor. Excelente, doctor. Esperamos unos minutos, estimados participantes, que el doctor va a volver a conectar su computadora. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, comentarles que el diplomado aún sigue vigente del nuevo Código Procesal Penal. Interesante exposición, sí, el doctor es un capo de capo en lo que son, bueno, materia de derecho penal, procesal penal. Por algo enseña en la Academia de la Magistratura y ahora está con UDIAPOLIS. Y bueno, ya les decía, en total son 14 sesiones de clases en vivo. Vamos con la sexta sesión, 2 horas de ponencia cada uno. Está el doctor Henry Coronado, ¿sí? La otra Mary Alonso Vela Patiño, y entre otros docentes que comparten la plana docente. Si aún no te has matriculado, estás a tiempo. Sobre la asistencia, ¿sí? Por favor, tener en cuenta que al finalizar la sesión, ¿sí? Si te quieres matricular al diplomado, quieres ver el temario completo, les estoy dejando mi número de celular, me contactan por ahí y les estaré haciendo llegar el temario completo de nuestro diplomado. Mañana tenemos al doctor Alonso Raúl Peña Cabrera, 7 de la noche. Así que también, porque es parte de un diplomado, el denominado diplomado especializado en Derecho Penal, parte especial, ¿sí? Medidas de coerción y beneficios penitenciarios. Así que, estimados participantes, sería muy bueno también que te puedas registrar los 2 diplomados que aún están en vivo a 250. Si solamente quieres un diplomado a 150, que puedes cancelar en 2 cuotas. El de 250 también puedes cancelar en 2 cuotas. Por ejemplo, ahora 150 y 100 en el mes de noviembre. Asimismo, en ambos diplomados está el doctor Fran Almanza Altamirano, y ya tendremos un curso intensivo sobre técnica de litigación oral con el doctor Fran Almanza. Ya les comentaré, ¿sí? ¿Qué pasa? Muy bien, ya en breves minutos estamos nuevamente con el doctor, ¿sí? Recordar, estimados participantes, ceñirse a lo que es el tema a tratar, ¿sí? Sobre sobreseimiento y la acusación en etapa intermedia. Sí, muy bien. Adelante, doctor. Muchas gracias. Ahora sí entramos de lleno al tema que estamos trabajando y, a ver, la etapa intermedia, como habíamos dicho al inicio, es una etapa bastante crítica en este momento. Y hay necesidad de comprender operativamente 2 conceptos que pasan un poco desapercibidos. Es el tema de la subsanabilidad o insubsanabilidad de la pretensión. Lo que pasa es que una vez que concluya la investigación, el Ministerio Público, como habíamos indicado, tiene que tomar una decisión. ¿Va a configurar una pretensión penal sobre la base de esa imputación concreta o va a requerir el sobreseimiento? Esa es una decisión que tiene que tomar. Pero para tomar esa decisión, él tiene que verificar que la imputación concreta, que básicamente es el núcleo de la pretensión, pues esté bien conformada como objeto de prueba. Y en algunos casos, esta imputación no está adecuadamente conformada. Por eso es de capital importancia siempre tener a la vista este artículo 344.2 del Código Procesal Penal. Regula el sobreseimiento, pero cuando lo reducimos simplemente a que regula el sobreseimiento, como que anquilosamos un poco sus alcances operativos. En primer lugar, tengo que hacer referencia a que el acuerdo plenario 6/2009, imagínense, hace ya más de 11 años, ya 13 años, de la pluma del maestro César San Martín Castro, expresamente señaló, ¿cierto?, que el control sustancial se hace siempre desde el prisma normativo del artículo 344.2.
y el control formal se hace desde el prisma normativo del artículo 349. Y si nosotros hacemos una evaluación de la forma como se está realizando el control, nos vamos a percatar que se ha centralizado básicamente en el tema formal. Como se habla del control de acusación, se ha considerado que el control de acusación es justamente el control de la concurrencia de los requisitos de admisibilidad o de forma que están previstos en el artículo 349. Y creemos que dentro de ese control del 349 vamos a encontrar algunos requisitos de fondo. Y no es así. El control sustancial se realiza desde el prisma del artículo 344.2. Solamente una vez verificado que la imputación del hecho punible como fundamento de la pretensión está adecuadamente configurada, recién pasamos a realizar el control formal, el control de ese traje acusatorio, de ese acto continente, cierto acto continente que viene a ser la acusación. Acto continente en el sentido de que contiene varios actos contenidos, ¿no? La pretensión penal, la pretensión civil, una pretensión cautelar, el ofrecimiento de medios probatorios, todo ello va en este acto formal continente que viene a ser la acusación. Lo que pasa es que muchas veces encontramos una suerte, nosotros en la práctica, de sinonimia conceptual entre imputación y acusación, no. Y eso genera pues los equívocos que dan lugar a que se confunde el control sustancial, ¿cierto?, con el control formal. No, las cosas son claras y el anclaje para realizar el control sustancial lo encontramos en el artículo 344.2. Esto es fundamental, vuelvo a reiterar. En este artículo vamos a encontrar este enunciado. Nosotros le hemos dado una estructura para que se comprenda de manera más adecuada. Este artículo 344.2 atribuye la consecuencia jurídica del sobreseimiento, que es una consecuencia perentoria compleja, luego vamos a explicar por qué, cuando de pronto la base descriptiva, el hecho punible, no se realizó. En una expresión coloquial, el muerto no estaba muerto, sino estaba de parranda. Entonces, si el hecho punible no se realizó, es evidente que por más que devuelva al Ministerio Público, pues hay un defecto de estructura y por tanto la consecuencia tiene que ser el sobreseimiento. Esta es la base descriptiva. Esto es lo descriptivo, ¿no? O puede ser que el hecho punible sí se realizó, pero no es posible atribuir al imputado. Y no es posible atribuir al imputado porque resulta que el imputado ha planteado una hipótesis alternativa en el sentido que al momento de la realización de los hechos, él se encontraba en un lugar diferente, con grabaciones y con todo lo demás. En cualquier caso, reparen ustedes que el núcleo descriptivo de la imputación concreta lo tenemos en este plano. Si el hecho punible no se realizó, sobreseimiento. Si el hecho punible se realizó, pero no es posible atribuirle al imputado, se sobresee. El efecto es perentorio, porque finaliza el proceso, y es complejo, porque en buena cuenta le señala a todos los sujetos procesales, esta imputación del hecho punible, ¿cierto?, no puede ser hecha valer así como está en este proceso ni en ningún otro. Así que el sobreseimiento archiva por siempre este proceso. Por eso es perentorio, complejo, ¿no? Entonces, cuando la defensa plantea un control sustancial con relación a que el hecho punible no se realizó o no es posible atribuírsele, siempre debe terminar pidiendo el sobreseimiento. No se puede plantear un control sustancial si no está vinculado a la petición del sobreseimiento. Debe estar siempre vinculado al sobreseimiento. Esta es la base descriptiva, ¿no? Siempre en esos dos aspectos que hemos indicado, ¿no? Ahora bien, lo que vamos a encontrar después es que podemos tener el hecho punible y la atribución del hecho punible, pero tenemos que pasar a la calificación material. En buena cuenta, porque sé que muchos hemos trabajado este tema de la teoría del caso, lo que tenemos acá esta es la teoría fáctica, la imputación del hecho punible, la descripción. Esto que encontramos en estos filtros es la teoría jurídica, ¿no? Que el hecho sea típico, antijurídico, culpable y punible. Y estos elementos de convicción corresponden a la teoría probatoria, ¿no?
Un poco como para que se comprenda bien esto, por lo menos desde la óptica de los que son están bastante familiarizados con la teoría del caso. Pero veamos esto. Lo único que hemos hecho en esta reconstrucción en positivo es ponerlo de manera positiva. Acá está tal como lo encontramos en el enunciado del artículo 344. Sin embargo, acá lo hemos construido como de manera positiva para que se comprenda de manera adecuada. Hay una imputación de un hecho punible. Esta es la famosa imputación concreta que supone la descripción de un hecho y la imputación o atribución de ese hecho a una persona. Bien, pero este hecho, si bien es cierto tenemos la teoría fáctica, la imputación del hecho punible, debe ser típico, debe ser antijurídico, debe ser culpable, es decir, debe ser un delito y debe ser punible. Es decir, eso que se predica como teoría jurídica, de manera a veces demasiado simple, desde nuestro modelo eurocontinental, exige, obviamente, una valoración por filtros, de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Pero no solamente se trata de una calificación material, sino también se trata de una calificación procesal, porque pues, puede estar calificado materialmente de manera positiva, y sin embargo, puede no pasar a la calificación procesal porque se extinguió la acción penal por muerte del imputado, por prescripción, por cosa juzgada, ¿no? Entonces, la teoría jurídica tiene una dimensión material y tiene una dimensión procesal. Bien, pero no solamente tenemos la teoría fáctica, teoría jurídica, sino también la teoría probatoria. ¿Se acuerdan ustedes que al inicio, cuando estuvimos trabajando el objeto del proceso, les dije que si con la investigación se han producido información suficiente, entonces se ha generado elementos de juicio que permite al fiscal sostener que está ante una causa probable de condena. Dado la seriedad que supone llevar a un imputado a juicio oral, el señor fiscal tiene que haber realizado esa estimación y dice, no, acá tengo causa probable de condena. Por eso es que hace referencia a los elementos de juicio suficientes, un estándar de información que le permita también al juez, al momento de realizar el control de la imputación, decir, si esta información es producida por las fuentes de prueba en el desarrollo del juicio oral, seguramente lo condenan. Esa es la evaluación que tiene que hacer el juez de investigación preparatoria. Tenemos los testigos, tenemos el médico, tenemos el perito biólogo, y con alta probabilidad de si estas fuentes de prueba producen información en juicio, va a ser condenado. Es decir, tiene que hacer un examen de suficiencia, de causa probable de condena. Esto es lo que se denomina teoría probatoria, ¿no? Un poco regresando a esta estructura, y lo estoy empleando en este momento porque sé que se ha difundido tanto estas categorías no propias de nuestro sistema, pero que con el entusiasmo del nuevo modelo se difundió las técnicas de litigación oral, ¿no? Teoría fáctica, teoría jurídica y teoría probatoria. ¿Así está en el código o no está? En el código, ¿cómo lo encontramos? De esta manera, ¿no? El hecho punible no se realizó, se sobresee. El hecho punible sí se realizó, pero no es posible atribuirse, se sobresee. El hecho punible se imputa, pero es atípico, como el caso que planteaba una de las autoras, en el sentido de que se realizó los elementos del tipo objetivo, pero no se realizó los elementos del tipo subjetivo, porque refiere que este señor al momento de tener acceso carnal no tenía conocimiento. Pensaba que la menor, se había representado que la menor tenía 15 años. Entonces, eso tiene que presentarse de manera manifiesta, claro está, para que frente a esa situación el juez pueda disponer su recibimiento. Tenemos el hecho punible, pero es atípico, objetivo, subjetivamente. Pero puede resultar que el hecho sí sea típico, hecho punible típico. Entonces se tiene que evaluar la concurrencia de una causa de justificación, un estado de necesidad justificante, una legítima defensa, un derecho de retención, una defensa extrajudicial de la posesión o el ejercicio del derecho de retención. Pero quizás el lado más frecuente es la concurrencia de una causa de exculpación. En los delitos que se cometen en los sectores al margen del poder económico, el poder político, los delitos de sangre, pues en personas altamente vulnerables, lo hacen muchas veces, con frecuencia, con una grave alteración de la conciencia por la ingesta de bebidas alcohólicas.
Y entonces encontramos de pronto una causa de exculpación. El grado de alcoholemia está en el nivel 3. Eso ya nos permite representarnos de que al momento de haber matado, lesionado o realizado cualquier otro delito, se encontraba con una gravísima alteración de la conciencia, con una focalización de la conciencia, con un cortocircuito, de tal manera que no le permitía comprender el carácter antijurídico. Si esto es así de notorio, porque en el certificado de alcoholemia aparece como tal, es evidente que se ha configurado una causa de exculpación. En los tiempos de moda del proceso inmediato, sucedió un caso que lo difunde bastante el profesor Neira Flores, el empresario Chuzarrato, ¿no? En este caso, pues, ese casito permite trabajar en dos dimensiones. El hecho era atípico, o en el hecho estamos ante un injusto, pero no era culpable por la concurrencia de una causa de exculpación. Particularmente mi postura es que el hecho era típico. Lo que pasa es que este empresario Chuzarrato se desplaza a un distrito al sur de Lima, un fin de semana, y sabedor de que va a ingerir bebidas alcohólicas, hace que su vehículo su moderno vehículo sea conducido por un chofer. Y al retornar, después de haber pasado un fin de semana, pues son intervenidos por la policía, y el chofer del vehículo muestra sus documentos, está sobrio y no hay ningún problema. Pero el alférez de la policía se dirige a la ventana de atrás y le hace bajar el vidrio, y se encuentra pues completamente embotado Chuzarrato, este empresario. Y se genera una tensión porque está bastante embriagado, sumamente embriagado, 3.5. Y en esa suerte de tensión le pulsa con el dedo 3 veces en el pecho y le dice: yo pago tus impuestos. Entonces esto fue calificado como delito de resistencia a la autoridad, ¿no? En primer lugar, habría que ver si se afectó el bien jurídico, porque resistencia a la autoridad pues supone poner en riesgo la prestación pública que estaba realizando este funcionario de servicio público. Una persona embotada que ha golpeado 3 veces o pulsado 3 veces con el dedo en el pecho del efectivo policial, ¿afecta al bien jurídico? ¿Ha puesto en riesgo esa prestación, esa intervención? O en su caso lo que estamos viendo es más bien que hay una mala intervención que ha dado lugar más bien a que se genere esta situación, porque estamos hablando de un alférez en la plenitud de sus sentidos, ejerciendo las atribuciones que corresponda, y de pronto genera una situación donde una persona en ese grado de alcohol le golpea 3 veces en el pecho con el dedo diciendo que paga los impuestos. Bueno, en ese tiempo, como estaba de moda el delito de resistencia a la autoridad, optó por lo más fácil, lo enmarrocaron y fue procesado por delito de resistencia a la autoridad. Particularmente, si ese caso yo lo hubiera tenido que conocer, habría dicho: caramba, acá tenemos el hecho punible tal como se describe, pero es atípico porque no se afecta al bien jurídico. El bien jurídico requiere la puesta en peligro concreto, porque se trata de un delito de mera actividad en este caso, pero puesta en peligro concreto de la prestación. Pero, y lo hubiera sobreseído, obviamente, ¿no? O no hubiera accedido a que se tramite el proceso inmediato, no se habría admitido la incoación. Pero aún en ese supuesto, asumamos de que no es tan claro si se habría afectado o no el bien jurídico. Se afecta el bien jurídico si, por ejemplo, esta persona tiene una pistola, o esta persona agarra golpes, agarra una piedra y resiste, pues, ¿no? No, pero de la forma como lo estoy indicando, creo, permite verificar que no era así. Pero hay un tema muy importante. Asumamos que sí tenía un martillo y con eso pretendía resistir. ¿Listo? No hay una causa de justificación y estamos ya en el nivel de la causa de exculpación. Se encontraba con una gravísima alteración de la conciencia. El certificado de alcoholemia lo manifiesta como tal. El mismo alférez ha hecho referencia al grado, pues, y a la forma torpe como se dirigía y el fuerte aliento alcohólico que se encontraba y cómo esta persona hablaba incoherencias. Se realizó un injusto porque el comportamiento era típico, antijurídico, pero no es culpable. Oiga, pero ¿cómo supone, pues, habilitar a las personas embriagadas, malcriadas, para que realicen este comportamiento? Cuidado. Una persona embriagada tiene obturada el sentido para captar el mensaje normativo de la prohibición. Si está resistiendo, está con la conciencia focalizada de tal manera que no podemos reprocharle ese comportamiento. No, en ese momento no le podemos reprochar. Es como reprochar a la higuera porque no da higos, o a un perro porque mordió. No, esta persona se encuentra con una gravísima alteración de la conciencia y un Estado democrático de derecho no puede sancionar a una persona o emitir ese reproche normativo si esta persona no comprendía el carácter antijurídico de su acto. De tal manera que procedía el sobreseimiento. Miren, esto que parece tan elemental
¿cierto? Sin embargo, cuando no se lo utiliza como un instrumento para, pues, hacer adecuadas calificaciones jurídicas, se pasa simplemente, y muchos jueces de investigación preparatoria consideran que esto es un problema de fondo. No. El escenario donde se tiene que realizar un ajustado y riguroso juicio, una calificación jurídica adecuada, es en esta etapa de la audiencia preliminar. De pronto derivar para que esto sea resuelto en la etapa de juzgamiento, pues eso es completamente inadecuado, porque si ustedes hacen una revisión de la normativa del juicio oral, se van a percatar que todas las reglas están en función de la actividad probatoria. Alegatos y apertura, anunciando lo que se va a probar, declaración del imputado, declaración de los testigos, declaración de los peritos, lectura de prueba documental, todo está referido a pura actividad probatoria. No es un escenario para discutir cuestiones jurídicas. Las cuestiones jurídicas se debaten en esta audiencia de control de acusación, ¿no? Entonces, tiene que hacer esa verificación, si no se sobresee, ¿no? No supere estos filtros analíticos, se sobresee. Concurre una causa de exculpación, se sobresee, ¿no? ¿Tiene sentido que devuelva al Ministerio Público si es que concurre de manera manifiesta esta causa de exculpación? No, no tiene sentido. ¿Qué va a resultar? ¿Que de pronto van a cambiar el dosaje etílico y decir que esta persona sí era cuerda, que era una persona que comprendía el carácter antijurídico? No, es un defecto de estructura y por tanto el único efecto va a ser el perentorio complejo del sobreseguimiento. O de pronto resulta que se trata de un hurto entre parientes o daño entre parientes. El caso no es justiciable penalmente. Hay una causa de cancelación de punibilidad, causa personal de cancelación de punibilidad. En su caso, pues no tiene sentido que se devuelva al Ministerio Público, porque el Ministerio Público no va a disolver ese vínculo parental. También el efecto es perentorio complejo y se debe disponer sobre seguimiento. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de la extinción de la acción penal? Lo primero que tenemos que ver es los diferentes supuestos de extinción de la acción penal. Por ejemplo, muerte del imputado. ¿Para qué se va a devolver al Ministerio Público? La muerte del imputado define la extinción de la acción penal y por más que se devuelva al Ministerio Público, no va a resultar. Así que hay un defecto de estructura y se tiene que sobreseer. Cosa juzgada. Resulta que estamos en esa etapa de la investigación preparatoria y la defensa ha presentado copias certificadas de un proceso de determinación anticipada donde respecto al mismo objeto, sujeto y causa ya había un pronunciamiento. Entonces es evidente que en este caso tiene que sobreseerse la causa, porque si no se estaría afectando el homicidio. O en su caso, prescribió la acción penal por el transcurso del tiempo. Entonces, en ninguno de esos casos tiene sentido la devolución de la acusación, porque como ven ustedes, los efectos son perentorios, definitivos. O cuando de pronto transitamos a esta fase de los elementos de convicción suficientes, y resulta que no son pues suficientes. Hasta acá llegó el Ministerio Público, y el Ministerio Público, en la idea de que todavía en el nuevo proceso penal podamos hablar de una acusación formal, considera de que sí podría trabajar de esa manera. No, no lo puede hacer, no. Porque entendamos que ese estándar de prueba debe ser de tal entidad que permita emitir un juicio de probable condena, ¿no? Es un juicio probabilístico, una causa probable de condena. Y si de pronto acá, pues respecto al hecho punible, solamente se tiene dos fuentes de prueba y que incluso son de referencia, es evidente que el juez va a decir, oiga, si de actuarse estas pruebas de referencia y no tenemos otro medio probatorio, pues no hay probabilidad de que producir esta información en el contradictorio se vaya a condenar a la persona. Así es que no tiene sentido tampoco la devolución, máxime si el propio Ministerio Público ha concluido esta investigación, ¿no? Entonces, encontramos acá estos elementos de estructura y por tanto lo primero que tiene que realizar el Ministerio Público, perdón, estamos poniéndonos en el caso del Ministerio Público, no vamos a poner en el caso de la defensa, no vamos a poner en el caso del juez, y acá lo tenemos, ¿cierto? Para ver cómo esta audiencia de control de acusación, o esta etapa intermedia, obedece a un principio de necesidad procesal o de legalidad procesal. Ojo con esto que voy a señalar, porque con esta difusión del modelo adversativo o adversarial, se ha llevado al equívoco de considerar y enclavar en la cabeza de los sujetos procesales, estamos ante la disposición de las partes procesales respecto de la validez del proceso. Es decir, las partes procesales serían las que definan la validez de la relación jurídica procesal. Y eso no es así, porque la relación procesal
dos sujetos enfrentados respecto de un objeto y un tercero que te lo compone, pues es una relación jurídica procesal pública, y quien tiene que sanear la relación jurídica procesal es el juez, así las partes no lo requieran o solicitan. Es una relación jurídica procesal pública, vuelvo a reiterar. Esa relación triangular es una relación jurídica procesal y no está a disposición de las partes. No está a disposición de las partes, por ejemplo, decir, el hecho es atípico, pero no hemos dispuesto a que se vaya a juicio oral para que se discuta. No, no pueden decir eso, porque si el hecho atípico es, y el juez tiene que sobreseer. El imputado ha fallecido, pero para efectos de lavar su dignidad, porque el imputado en ese hecho queremos ir a juicio. No, no es posible, porque la relación procesal es inválida. La acción penal ha prescrito, pero queremos que vaya a juicio para que se... No, no es así. No es así, ¿no? Falta causa probable, pero queremos que se desarrolle el juicio para ver por si acasito, si por ahí se produce alguna información. No, no es así. No es así, ¿no? Por tanto, el principal sujeto involucrado en el saneamiento de la relación jurídica procesal es el juez, es el juez. Él tiene el poder y él tiene el deber de sanear la relación jurídica procesal. Así que este artículo 344.2 centralmente está orientado al juez. Y el juez ex oficio, por el principio de legalidad procesal o por el principio de necesidad, tiene que evaluar esa acusación y centralmente su contenido sobre la base del artículo 344.2 del Código Procesal Penal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Es cierto que el Ministerio Público puede concluir la investigación preparatoria. Listo, lo concluye. 1. Y va a tomar la decisión. Y de pronto es un juez muy diligente y se ha percatado que después de formalizar la investigación preparatoria, los actos de investigación más bien han refutado o no han confutado esa inicial imputación que comenzó con solamente elementos reveladores, ¿no? O de pronto, después de una calificación adecuada, se percata que el hecho es atípico, o de pronto aparece información de que concurrió una causa de culpación, ¿sí? Cualquiera de ellas, o transcurrió el tiempo y se ha verificado que pues prescribió la acción penal, o de pronto recibió copias de un proceso donde llegó a la terminación anticipada. Un buen fiscal diligente, con diligencia debida, después de haber evaluado algunos de los defectos de estructura que hemos encontrado, va a requerir el sobreseimiento. Va a requerir el sobreseimiento. Como ven, después de la disposición de formalización de la investigación preparatoria, cualquier forma de concluir el proceso, aun cuando con decisión de la fiscalía, va a ser judicial. Es el juez el que tiene que decir, si formalizaste investigación preparatoria con una hipótesis de imputación y ahora estás requiriendo el sobreseimiento, voy a hacer ese control. Ese juez de investigación preparatoria va a hacer ese control, ¿no? Porque ya lo judicializó. Ese juez de investigación preparatoria no es el juez de fundabilidad. Por eso que ese juez de investigación preparatoria, en el caso de que considere de que esa causal de sobreseimiento que dice el señor fiscal no es la adecuada, puede forzar la acusación, es decir, eleve en incidencia al fiscal superior para los efectos de que éste confirme o ratifique, ¿cierto?, el requerimiento acusatorio. Porque puede ser que en este caso, el fiscal superior puede decir, no, mi fiscal está bien, se acabó, no hay ningún problema. O en todo caso, el señor fiscal superior decir, este fiscal no está cumpliendo su función, así que deriva a otro fiscal para que cumpla su función en su rol acusatorio, ¿no? Pero estamos hablando en este plano. Atribución del fiscal. Dispuesta a la conclusión, el fiscal decidirá si requiere el sobreseimiento de la causa. Es una atribución. Estamos en esa fase escrita, presenta el requerimiento de sobreseimiento, se corre traslado a la defensa, ¿cierto? Pero en este caso estamos hablando, para regresar nuevamente mejor al plano de lo que estamos indicando, de un fiscal diligente. Pero ¿qué pasa en los casos en que fiscalía sobrecargada o por no realizar un estudio de caso adecuado, por un conjunto de factores, emite requerimiento acusatorio y lo que hace es simplemente trasvasar la imputación? Antes en el formato de disposición de formalización de investigación preparatoria, ahora solamente un cambio de formato, ¿no? Los mismos hechos, los mismos elementos, antes en la disposición, ahora en el formato de la acusación. Y no estoy con esto describiendo nada nuevo, todos saben que hay esa práctica formularia que riñe obviamente contra el carácter epistemológico de un proceso, ¿no? ¿Cómo empezaste la investigación con esa disposición? ¿Cuáles fueron los elementos hechos? ¿Y ahora qué has hecho? Lo único que he hecho es cambiar de formato, nada más. Y si encontramos este tipo de fiscales con ese tipo de requerimientos, corresponde obviamente, una vez que se corra traslado a la defensa, que sea la defensa
quien deba pedir el control sustancial, pidiendo con ello el sobreseimiento. Un abogado diligente, una defensa eficaz, toma el prisma del artículo 344.2 y dice, no está bien definido el hecho punible. O no hay una proporción fáctica que señale la forma como mi patrocinado es el autor, o es el coautor, autor mediato, o es el cómplice primario, secundario, no hay eso. Lo único que dice es autor, porque trabajaba en esa empresa, pero no dice nada más. Entonces, es evidente que frente a ello requiere el sobreseimiento, pide el sobreseimiento, solicita el sobreseimiento. O de pronto se presenta en el caso de Chu Cerrato, más o menos, y dice, pues está manifiesto que concurre una causa de exculpación que voy a solicitar el sobreseimiento. Pero vean acá que quien está pidiendo el sobreseimiento sobre una acusación mal enfocada es el abogado defensor, una defensa eficaz que lectura bien esa acusación que tiene una imputación mal configurada. ¿Qué pasa si de pronto, vencido el plazo de los 10 días de traslado con una acusación mal formulada, y resulta que el abogado defensor no realizó las observaciones, dejó transcurrir el tiempo, no obstante que la imputación es defectuosa en su estructura, imposible de subsanarse, imposible de subsanación, y llegamos a la audiencia preliminar, y en la audiencia preliminar el abogado defensor le dice, señor juez, no obstante que no se ha presentado por escrito, porque no era el abogado defensor, ve usted que concurre un defecto de estructura. Lo que pasa es que la acción penal se ha extinguido. ¿Qué tiene que hacer el juez? Le va a decir, oiga, señor abogado, su pedido es extemporáneo porque ya se le pasó los 10 días. Oiga, señor, pero le estoy diciendo que la acción penal se ha extinguido, señor juez. En vano se va... No, lo precluyó. La preclusión formal, porque usted tenía 10 días para solicitar el sobreseimiento porque la acción penal se ha extinguido. Pero doctor, se ha extinguido porque el imputado está muerto. Se percata. Es decir, por lo contrario, este juez de investigación preparatoria debe estar agradecido con ese abogado defensor que le ha dicho que no continúe porque hay un defecto de estructura o que la acción penal se prescribió. Doctor, acaban de llegar las copias de este proceso y resulta que en otro lugar este proceso concluyó con terminación anticipada y lo estoy presentando en este momento. Señor Agustín Computer Plácido, usted el que prescribió. O señor, se ha emitido una ley que ha derogado, ha decriminalizado ese hecho y ya no es típico, ¿cierto? O en todo caso, señor, repare usted bien que no existen proporciones fácticas de la imputación y no lo está haciendo dentro de los 10 días, sino en la propia audiencia preliminar. Una perspectiva procedimental muy formalista va a decir, caramba, ya precluyó, pero desde una perspectiva procedimental, pero desde una perspectiva procesal, este juez va a estar muy agradecido. Gracias, señor, a ver, vamos a debatir, ¿cierto? Y en efecto se percata que concurre cualquier defecto de estructura y va a sobreseer, aun cuando haya sido presentado extemporáneamente, porque el caso es que si mi fiscalía poco diligente y una defensa ineficaz dejan transitar y el abogado defensor no hace ningún cuestionamiento de esos defectos de estructura, pues el juez no puede de ninguna manera soslayar su deber de controlar. Bueno, no puede decir, como no lo pidió el Ministerio Público, no lo pidió la defensa, entonces yo, con el principio de derogación de parte, solamente me pronuncio respecto a lo que piden las partes. Por tanto, como no me han pedido, no importa, voy a validar la relación jurídica procesal, así el hecho sea atípico, así la imputación se haya extinguido por muerte del imputado, así se haya prescrito, así no haya causa probable de condena. Sería un absurdo, porque el juez estaría renunciando a ese poder de saneamiento para depurar y que ese objeto concreto de prueba sea objeto de un juicio de fundabilidad. Entonces es por eso que lea atentamente el artículo 344.2 y repare que el efecto perentorio complejo vincula centralmente al juez. Es el juez que se va a pronunciar sobre el requerimiento de la Fiscalía. Es el juez que se va a pronunciar sobre el pedido de la defensa. Es el juez que mutuo propio, ¿cierto?, de oficio, tiene que sanear si tenemos un fiscal poco diligente o una defensa ineficaz. Obviamente ahora sí tiene sentido lo que decía, es una relación jurídica procesal pública. El proceso no está a disposición de las partes. El proceso es válido o inválido sobre la base de esa imputación concreta que es el fundamento de la pretensión penal. Este es el control sustancial, señores. Este es el control sustancial. De tal manera que cuando los señores abogados hacen un control sustancial, tienen que estar mirando
¿cierto? El hecho a través de esta lupa, que es el artículo 344.2. Y siempre terminar con a efecto, ya formulo control sustancial en contra de, por la causal de 344.2. Se extingue la acción penal. A efecto de que se sobresea la causa. Así debe formularse el control sustancial. ¿Qué pasa en esos supuestos cuando de pronto el señor juez está evaluando sobre la base de una petición fundamentada en él? El juez tendrá que devolver al Ministerio Público, ¿para qué? ¿Para que resucite el muerto? ¿Para qué? ¿Para que el hecho atípico de pronto se convierta en típico? ¿Para qué? Para que de pronto, si no obstante que la acción penal ya prescribió, hacer que trasladarse en el túnel del tiempo para retrotraer o acortar los tiempos es un absurdo, no se devuelve. El control sustancial no tiene la consecuencia de devolución. El control sustancial es fundado o infundado. Si es fundado, listo, sobreseimiento. Si es infundado, listo, que interpongan el recurso de apelación. Pero no tiene el efecto de la devolución. Definido este objeto concreto de prueba bien estructurado, entonces recién vamos a ver ese traje acusatorio. Correcto, a ver, ¿es Juan Pérez Mamani o es Juan Mamani Pérez? Son controles formales. ¿Es 173.3 o 173.1? A ver, dentro de los subtipos. ¿Le falta la pena de inhabilitación? No obstante, son las cuestiones formales. Pero ¿sobre la base de qué? De un objeto vital, vivo, vigente, de una imputación que cumpla los requisitos, estos que hemos indicado, ellos. Porque si no cumple con esos requisitos, no vamos a evaluar ese traje acusatorio porque es una mortaja acusatoria. Una mortaja acusatoria porque tiene un objeto muerto. ¿Quién tiene que verificar eso? Obviamente el juez de investigación preparatoria, ¿no? Bien. Pero tratemos de, en todo caso, utilizar ese traje acusatorio para que a través de que porta la imputación concreta, enlacemos los requisitos de forma con los requisitos de fondo. Como hemos indicado, ¿cierto? Tratándose de los requisitos de procedencia son los que están referidos a aquellos que están previstos en el artículo 344, con los requisitos de admisibilidad. Siempre haciendo referencia que los requisitos de procedencia del artículo 344, su defecto o omisión, hace que sean insubsanables, o sea, operativamente es insubsanable. En cambio, en los requisitos de admisibilidad, la omisión o defecto determina que sea subsanable. Subsanable. El efecto, si hay omisión o defecto de algún requisito de procedencia, es el sobreseimiento, y habíamos indicado, es perentorio complejo. Pero si no se cumple con los requisitos de admisibilidad del artículo 349, el efecto es la devolución. Analoguemos esto con un proceso civil. Se interpone una demanda y resulta que no cumple con los requisitos de admisibilidad. El juez, en el auto de rechazo de la demanda, o en todo caso de declarar inadmisible la demanda, le precisa, te faltan estos requisitos y te doy un plazo judicial para que subsanes. 10 días o cualquiera sea el plazo, pero le da un plazo para la subsanación. Y es obvio que la devolución supone obviamente que el demandante tiene que cumplir luego con sus requisitos de forma. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se devuelve la acusación para que cumpla con los requisitos de forma? Una sola vez, obviamente, porque el apercibimiento es que se le va a rechazar, ¿verdad? El apercibimiento va a ser que se le va a rechazar. Y es por eso que resulta harto ingenua aquellas preguntas de que ¿cuántas veces se devuelve la acusación? Se devuelve una sola vez, porque el señor juez ha tenido la oportunidad de precisar cuáles son los efectos. Mira, me ha referido el artículo 387, pero no me has especificado si es apropiación o si es uso. Precisa, por favor, en el enunciado normativo para efectos de que podamos realizar todo el debate sobre una adecuada calificación jurídica. Por eso te lo devuelvo, ¿no? Pero te lo devuelvo y señalo la sesión para horas de la tarde o para el día siguiente para continuar con la audiencia de control. Pero cuando de pronto se presentan, y ustedes conocen lo que ha pasado en el caso pues, de una lideresa política, que creo que se ha devuelto como 3 o 4 veces. Eso es completamente inadecuado, porque si no cumplió el señor fiscal con subsanar, el demandante, en este caso de un proceso civil con subsanar, en el caso del proceso civil, la cuestión es radical, se rechaza la demanda. Claro que queda la posibilidad de que pueda devolver e interponer la demanda, pero se le rechaza la demanda por inadmisible. Pero en el caso del proceso penal, dado que funciona el principio de legalidad, le devuelvo. ¿Y qué pasa si no obstante que tenga una imputación concreta, no quiere confeccionar bien esa acusación? Entonces lo que tiene que hacer el señor abogado, el señor juez, tiene 2 formas. Como ven ustedes,
el efecto por la ausencia de estos requisitos no es el sobreseimiento. Lean ustedes el artículo 349 y van a encontrar de que no aparece el sobreseimiento como una consecuencia. ¿Cuál es el efecto? El efecto es obviamente la devolución, pero ¿por cuántas veces? Por una sola vez. ¿Y qué pasa? No se preocupen, doctores, a las 3 faltando, dado que hay bastantes personas que han levantado la mano, denme 9 minutos, yo voy a avanzar bastante esto y no se preocupen. ¿Qué pasa en ese caso? El Ministerio Público no quiere cumplir con su trabajo. Entonces lo que tengo que hacer es algo elemental, ¿cierto? Primero, una de tipo administrativo. Y segundo, otra forma, ¿cierto?, de generar, no la incidencia, como advertía un buen magistrado de Huánuco, que decía, cuando el juez de investigación preparatoria no sabe qué hacer, lo eleva al juez, a los jueces superiores para que nosotros, pues, le digamos qué tiene que hacer. Eso no es así, pues, señores, porque no es quien está incumpliendo con su atribución, es el señor fiscal, y quien le puede enmendar la plana a este señor fiscal es el propio fiscal superior. Así que, si estás manteniéndote en esa errada tipificación, o quieres cumplir con señalar cuál es el subtipo, tu fiscal, porque dices que eres magistrado y que tú sabes que es así la calificación de general, entonces, si yo soy juez de investigación preparatoria y tengo que hacer ese control de imputación, lo elevo al señor fiscal superior. Oiga, esa vía no corresponde. Creamos reglas judiciales en tanto no sean contrarias al carácter cognitivo del proceso. Oigan, en el juicio oral está admitida las convenciones probatorias, no está regulado, ¿verdad? Y sin embargo se hace convenciones probatorias, porque las convenciones probatorias en el seno del juicio oral no afectan, no contrarían ningún dispositivo. Por lo contrario, con esas convenciones probatorias, lo que va a permitir es que se acote, se limite el contradictorio significativo para que la actividad probatoria sea, pues, acotada, limitada, y se cumpla con ese principio de continuidad. Bueno, y estamos en esta etapa de la audiencia de control de acusación, y el señor fiscal no quiere subsanar por una sola vez. Entonces, primero, copias certificadas a control interno, y segundo, remisión al fiscal superior para efectos de que ordene al al fiscal, a efecto de que cumpla con esa formalidad. Le estamos diciendo, sí, hay una imputación vivita y coleando, es vigente. Lo que pasa que nosotros, para configurar esta imputación, requerimos, pues, que el Ministerio Público cumpla con él. Ejemplos. Resulta que en la imputación concreta, el juez evaluado, y no obstante que está disperso por toda la información, el caso de la casación 392-2016, ha hecho referencia al acceso carnal por vía vaginal, y aparece la proporción fáctica. Pero dentro de los elementos del tipo, dice que debe también señalarse la parte del cuerpo con la que se accedió. Y en la proporción fáctica que presenta el Ministerio Público solamente dice que fue accedida carnalmente por vía vaginal. Pero por ahí escondido, dentro de los elementos de comisión, dice que se encontró líquido prostático después de haber accedido. Bueno, de donde se puede claramente construir la proporción fáctica o colocar eso que se encuentra como elemento de convicción en el punto que corresponda. Acá tengo el acceso carnal por vía vaginal y acá tengo la parte del cuerpo. Es subsanable, claro que es subsanable. Entonces le digo, señor fiscal, dado que tengo acá solamente una proporción fáctica que está referida al acceso carnal por vía vaginal, te lo devuelvo. ¿Tienes esa información en la propia acusación para que construyas como corresponde el hecho punible y la imputación? El Ministerio Público dice, se sobreentiende. Sí, pues se sobreentiende, pero ese sobreentendido no da lugar a un objeto concreto de prueba. Tú me tienes que construir la imputación que corresponde y se la devuelve. Entonces, en este supuesto, el juez de investigación preparatoria, si la fiscalía insiste en presentar solamente esa proposición fáctica, lo tiene que elevar. ¿Por qué podría elevar? Dirían muchos, no existe ese procedimiento. Oigan, tenemos el forzamiento de la acusación. Tenemos esos supuestos donde el juez, en los casos más complicados, incluso, o complejos, donde el Ministerio Público requiere el sobreseimiento y el juez dice, no, acá tenemos, la imputación está bien estructurada, así es que el señor fiscal superior pues ordene a otro fiscal para que emita la acusación como corresponda, se puede. Y esa misma vía, ¿acaso no sería la vía idónea para los efectos de que, no obstante que se tiene una imputación mal conformada, pero susceptible de subsanación, que sea el fiscal superior que le diga, oye, fiscal, haz tu trabajo, o en todo caso, de remitir a otro fiscal y obviamente se genere el procedimiento administrativo? Es la única posibilidad. La única posibilidad. Porque
Así como estamos, seguramente los cuestionamientos van a ir por el lado, pero esto no es ese procedimiento no es el preestablecido por ley. Nosotros no tenemos ese principio de autonomía para crear procedimiento. No es crear procedimiento, sino es utilizar el mismo procedimiento del forzamiento de acusación para que la fiscalía haga su trabajo. ¿Y eso es contrario a algún dispositivo, a alguna regla? No, no es contrario. Entonces se habilita, así como las convenciones probatorias en el juicio oral. Pero se devuelve por una sola vez, por favor, se devuelve por una sola vez. Si no, vamos a estar entrampados en este tema pues de devolución, nuevamente revisan otra vez devolución, y este tema de las devoluciones, ustedes saben que pues han demorado pues de manera significativa en el desarrollo del proceso. Bien, en esta suerte de incardinar los requisitos de forma con los requisitos de fondo, acá encontramos, ¿no? El artículo 349 dice, no se preocupen, ya falta poco, denme 4 minutos más para correr con esto, y ya voy a dar la participación para que puedan formular las preguntas. La acusación dice datos de identidad del imputado, la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con las circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores y los hechos independientes de la separación de ellos. Eso dice la acusación. Le está diciendo los hechos deben ser independientes, deben estar claros. Pero resulta que en la acusación sí tenemos el hecho imputado, solamente que una proporción fáctica en un lado, otra proporción fáctica. Tenemos una imputación concreta, pero difuminada. Y lo que queremos nosotros para que esté en el autoenjuiciamiento, que esté bien presentada, ¿no? El hecho del objeto de la causa sí se realizó, pero resulta que no está pues así, con la claridad que corresponda, porque el Ministerio Público no quiere su trabajo, es subsanable. Defecto, su devolución. Pero si el hecho objeto de la causa no se realizó, no hay proporciones fácticas y es imposible que vaya a construir, entonces se sobresee, ¿no? Vean ustedes esa relación entre estos dispositivos. El hecho del objeto de la causa, igual, comisión de defectos sobre el seguimiento. Pasemos rápidamente el tema de la participación que se atribuye al imputado. Y si estamos hablando de un sujeto que es el que acuchilló a la víctima, y resulta que se imputa a otras personas también como autores, entonces, y solamente porque estuvieron presentes, entonces es evidente que no existe proporción fáctica que impute, se sobresee. Pero si de pronto sí aparece una proporción fáctica en el sentido de que esta persona que intervino fue el que le entregó el cuchillo, entonces aparece la proporción fáctica, pero no aparece el título de imputación. Te lo devuelvo, Ministerio Público. Califica el título de imputación. ¿Cuál es el título de imputación? No me digas le entregó el cuchillo, sino dime, complicidad primaria, complicidad secundaria, pero me tienes que decir eso, ¿no? Entonces se le devuelve, porque eso sí es susceptible de subsanación. Lo que no es susceptible de subsanación es si no hay ninguna proporción fáctica. Vean, siempre esa forma, cómo podemos entrar a través de la forma al fondo, ¿no? Que el hecho imputado sea típico, atribuido, culpable y punible. Lo que encontramos en el artículo 349 es el artículo de la ley penal que tipifica. Y también los errores, por esos errores, cuando no se señala el subtipo. Dice, se falsificó. Más abajo dice, se usó. ¿Cuál de los dos? ¿El primero o el segundo subtipo? Entonces, debemos exigirlo. En el caso del peculado, para regresar nuevamente, usó o se apropió. Grave amenaza o violencia. Tiene que referir eso, ¿no? Si no lo precisa con ese rigor para realizar ese proceso de evacuación, se le devuelve, ¿no? Pero, ¿qué resulta si el imputado no es culpable, como en el caso de Chuserato, por esa grave alteración de la conciencia? El defecto es el sobreseimiento. El efecto siempre viene a ser perentorio complejo. En la acusación debe estar referida a los elementos de convicción, referir tales cuales son. Pero lo que tiene que valorar el juez no es simplemente la referencia a ellos, sino de ellos se desprende causa probable de condena. Porque yo puedo hacer un listado de elementos de convicción y sin embargo está referida a una sola fuente. Lo que requiero es que existan elementos de convicción. Caso real, un delito de violación de la indemnidad sexual, la menorcita de 14 años, tiene 14 años de edad, le cuenta a su amiguita que habría sido abusada sexualmente cuando tenía 8 años por su padrastro, su compañerita le cuenta a la profesora le cuenta a la directora le cuenta a la psicóloga le entrevista a la menor de 14 años y ella niega los hechos. De la misma fuente de prueba tenemos a la amiga, a la profesora, a la directora y a la psicóloga. Pero son fuentes que tienen solamente una fuente genuina, los demás son fuentes de referencia. Entonces, por más que encontremos una sumatoria de esos recaudos, sin embargo, es una sola fuente. Y el juez tiene que evaluar eso. A ver, ¿existen elementos de convicción suficientes? ¿Existe causa probable de condena? Por más que tengamos cuantitativamente acá testigos de referencia, sin embargo, hay una sola fuente. Y tiene que sobreseer, ¿no? Estamos nuevamente en este tema de
como ven ustedes, los requisitos que hemos indicado, ¿correcto? Y acá en sentido negativo, yo creo que estos aspectos que hemos desarrollado son fundamentales, pero hay un tema muy importante que quizás seguramente en otra oportunidad lo podremos trabajar, que se ha dejado un poco de lado. Nos hemos quedado en la definición del objeto concreto de prueba, pero hay una etapa central en el control de acusación son los medios. ¿Con qué se va a la guerra? ¿Con qué se va a juicio oral? Y se tiene que ir con medios idóneos, admisibles, que sean conducentes, pertinentes y útiles. Sin embargo, esta etapa del saneamiento probatorio, y el saneamiento probatorio tiene que ver con la potencialidad probatoria que tienen estos medios probatorios porque son conducentes, pertinentes y útiles. Pero lo que vemos es, otra vez, resoluciones de etiqueta. Se admiten todos los medios probatorios del Ministerio Público, por más que de pronto la parte ha aceptado, ¿cierto?, que el hecho punible sí se realizó. 30 medios probatorios, 27 referidos al hecho punible, la defensa no cuestiona, acepta más bien esos hechos. Pero en esta suerte del trabajo así puramente formal, se admite todos los medios probatorios y al finalizar tenemos, pues, imagínense, una audiencia de homicidio con esos 30 medios probatorios, cuando eventualmente, si se hubiera llegado a una convención probatoria en ese momento, solamente se esperaría la actuación de los 3 medios probatorios. Ese escenario es el triángulo de las Bermudas. Es otro de los aspectos críticos. Si ya estamos, que digo, claros en el tema de la inviabilidad de la etapa intermedia para hacer esto que es tan simple, tan elemental, pero no se alcanza a comprender, imagínense en qué dimensión de lo desconocido estamos tratándose del derecho probatorio. Muchas gracias, doctores. Ahora sí, atentos a las preguntas. Excelente, doctor. Muy bien, estimados participantes y estimadas participantes, por favor, las preguntas que se realicen sean relacionadas al tema, no casos particulares, porque lamentablemente se tendría que cortar el audio del participante y es una pregunta por estudiante, siendo que ya estamos casi a culminar sesión y así los participantes, los demás, puedan intervenir. Adelante, doctor Rolando, está activo su audio. Muy buenas noches, doctor Celis. Buenas noches, doctor. Quería saber si se me escucha fuerte y claro. Fuerte y claro, doctor. Ok, muchas gracias. Doctor, el artículo 349, inciso 1, como usted muy bien ha detallado, el inciso B indica la relación clara y la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la separación, el detalle de cada uno de ellos. El numeral 2 complementa y dice, la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. Hay resoluciones de las salas superiores donde han indicado lo siguiente, doy lectura, ¿no? De lo anotado se puede inferir que la imputación concreta señalada en el requerimiento de acusación no es clara, precisa y detallada y circunstanciada en espacio y tiempo, lo cual ha impedido fijar el objeto del juicio oral, lo cual infringe el principio de imputación necesaria, en tanto hace ineficaz el derecho de defensa de los acusados. Y ha motivado de que nuevamente regrese a la etapa intermedia hasta la audiencia preliminar y la Fiscalía nuevamente vuelva a hacer un requerimiento acusatorio. La pregunta que le quiero formular es la siguiente, ¿no? Dado de que se dice que no se pueden mover los hechos, ¿no? Y a pesar de que la judicatura ha advertido de que existen deficiencias, ¿hasta dónde, ¿no? Hasta dónde la imputación concreta no puede desligarse de la disposición de la formalización si es que vamos a exigir de que nuevamente la Fiscalía atribuya hechos que no se puede volver a rearmar? A ver, son dos cosas que atienden a los criterios de subsanabilidad e insubsanabilidad. Si en el escrito de acusación esos hechos constitutivos no aparecen, tenemos que estar a lo que dice el 349.2. No es posible configurar una base descriptiva que sea objeto de calificación jurídico y el efecto de ese sobreseimiento, no hay duda. Pero si del escrito
es todo un mamotreto y resulta que aparece por algunos lugares las proporciones fácticas, es susceptible de información, así es que no va a crear, no va a construir, sino lo que va a hacer es ubicar las proporciones fácticas donde corresponden. El efecto es la devolución. Fiscal, ahí están tus insumos, construye tu imputación, ¿no? Ahora, en la Sala Superior Nacional se presentó un tema donde los jueces superiores detectaron un defecto de estructura. El juez Rómulo Calcausto dijo, el defecto de estructura acá es imposible de subsanación, así es que, dado que el colegiado absolvió, su voto en minoría fue porque se confirma esa absolución, dado de que era insubsanable. Sin embargo, el voto en mayoría hizo que se declare nula. ¿Para qué? No tiene sentido, porque si es insubsanable, evidentemente, los jueces de investigación preparatoria no van a poder hacer subsanar ello al Ministerio Público porque hay defecto de estructura. Por eso es lo que tenemos que ser bastante claros en que con rigor tenemos que evaluar la configuración de una imputación de acuerdo al artículo 344, ¿no? Porque mire usted, lo que usted me está indicando me está mirando este caso siempre sobre esta gravitante 344, los hechos precedentes concomitantes y posteriores del hecho imputado. Esa es la forma, ¿cierto? Esa es la forma. Lo fundamental es lo que está en el 344, entonces empatemos algunos dispositivos. Entonces, si es que este hecho imputado como tal no está vigente, no es típico penalmente, o no está estructurado debidamente, pues lo vamos a sobreseer, pero no por incumplimiento del 349.1, sino por disposición del artículo 344.2, por eso, ¿no? Entonces, por eso el enfoque siempre tiene que ser desde el artículo 344, no desde el 349. No se puede, no hay ninguna consecuencia y los jueces no pueden inventar sobreseimientos por el incumplimiento de formalidades. El problema es del fondo, ¿no? Si es insubsanable, no del sobreseimiento. Gracias, doctor. Excelente, doctor. Damos pase al participante. Ya había bajado su manito. A ver, tenemos al Amaro. Muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Por favor, lo más breve posible para dar pase también a otro participante. Buenas noches, doctor Celis. La consulta es la siguiente. ¿El Ministerio Público puede utilizar una acta de declaración de denunciante realizado en investigación preliminar y ofrecerle en juicio como una declaración de testigo al no haber concurrido el órgano que prometía llevar? Y en todo caso, de ser así, ¿cómo se puede contradecir a esa altura, ¿no? Cuando al final, gracias a esa declaración, es posible que haya una sentencia condenatoria. A ver, justo cuando estábamos en la primera parte habíamos trabajado sobre el tema de la inconducencia. Hicimos referencia a que, a ver, la libertad en las fuentes de prueba. Yo puedo probar con cualquiera de las fuentes de prueba, no hay ninguna. Y la legalidad con los medios de prueba. Eso es claro. A determinada fuente, determinado medio. Si la fuente es personal, ¿cierto? Juan Pérez, el medio es legal, la prueba testimonial. Si la fuente es documental, material, entonces el medio es la prueba documental. Lo que no puede hacer es utilizar un medio para fuente material de lo que es una fuente personal. No, eso es imposible. La sensibilidad es clarísimo y es obvio, porque si es una fuente personal, se entiende que va a ser sometido al examen y contraexamen como corresponde, para que produzca información en el contexto contradictorio. Está claro. Ahora, y refería que incluso cuando se ofrece el medio probatorio, fuente personal, la declaración de Pedro Pérez y el acta de declaración, entonces el juez lo que tiene que hacer es inadmitir por inconducente, porque el 325 del Código Procesal Penal es clarísimo en el sentido de decir que las actuaciones de la investigación, y esta acta de declaración es un acto de investigación, no pueden ser utilizadas para emitir un juicio de fundabilidad. Las únicas excepciones son la prueba anticipada, y no es prueba anticipada, y la prueba preconstituida. En este caso, la prueba preconstituida habría que estar atento, ¿cierto?, a ver si ha fallecido el testigo. En esos casos, si ha fallecido el testigo, todavía tenemos que evaluar si se generó un contradictorio o las garantías suficientes como para que pueda convertirse en una prueba preconstituida. Pero así por así, porque no concurrió el testigo y hacer leer la lectura de prueba documental, no es así. Porque si hay riesgo de pérdida de la fuente de prueba anticipada. Si hay riesgo, y resulta que sí hay riesgo, pero no hago la prueba anticipada y espero que se muera, entonces no puedo premiar la falta de diligencia en la gestión de la información por parte del Ministerio Público. ¿No? Es prueba inconducente, doctor. 325. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Doctora Mónica,
Adelante, por favor, está activo su audio. Muchas gracias, doctor. Doctor, gracias por su ponencia. La pregunta es referente al artículo 350, que indica el plazo de los 10 días. Es cierto, como usted ha mencionado, ¿no? El abogado en una defensa pues tiene que hablar, no puede ser mudo. Y si no dijo nada y precluyó, pero yo quisiera ir por la pregunta sobre el control de legalidad que realiza el juez y sobre el criterio del juez. Por el principio de igualdad de armas, ¿no? A veces son voluminosos los expedientes y los 10 días encima son calendarios, ¿no? Porque en penal no hay días hábiles. Entonces, yo siempre me preocupo por cumplir mis 10 días. Pero, ¿qué sucede, doctor? Escuché, no me acuerdo en qué parte del Departamento de acá del Perú, de que ya un juez había indicado, a través de un recurso de la defensa, de que los 10 días no era un plazo muy limitado para la defensa. Entonces, ¿qué es lo que prevalece? ¿El criterio o que la defensa lo pida, doctor? Porque a veces son expedientes pequeños, perdón, carpetas pequeñas, pero son tan, requieren pues más estudio, ¿no? Quisiera saber su criterio de usted, doctor, por favor. Gracias. Es el doctor Eber Melo, muy buen magistrado. Es decir, hace un control de convencionalidad de esos plazos, pero sobre la base de la complejidad del proceso. Es evidente que en esa ponderación o compulsa que hace vencer este principio precursorio de los 10 días por garantizar una defensa eficaz. Es que es razonable. En 10 días que me presenten una acusación de 200 hojas o de 800 o de 1000 hojas en los procesos complejos es evidente. La cuestión es que se pida y el juez, obviamente, frente al plazo que le dicen de 20 o 30 días, no hay ningún problema. Está derrotando la legalidad, ¿no? Es el fin procesal. Queremos garantizar una defensa eficaz. Y ha hecho el doctor Melo un control de convencionalidad sobre el plazo limitado, ¿no? Es que el Código Procesal Penal ha sido diseñado pensando en los casos simples, no en los procesos complejos, ¿no? Creo que hace un momento una doctora hizo referencia a un caso 100 que llevamos adelante todos los días. El expediente tiene 1.400.000 páginas y vamos en la sesión 530, si no me equivoco, ¿no? En realidad es un proceso harto complejo, ¿no? Entonces, imaginémonos que en ese caso le diga al señor abogado, usted tiene el uso de la palabra por 1 hora. No tiene que ser de acuerdo a la complejidad del caso, ¿no? Entonces, esto se sufre bastante, principalmente en la Corte Superior Nacional, por la naturaleza de los procesos, que habilita un control de convencionalidad para exceder ese plazo. Pero obviamente tiene que ser un plazo judicial controlado. Gracias, doctor. Excelente, doctor. Doctor Percy, buenas noches. Adelante, por favor. Si no, damos pase al doctor Carlos. Buenas noches, doctor. Adelante. ¿Aló? Adelante, lo escuchamos, doctor. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Una consulta. En el control de acusación, el juez que no está conforme con el sobreseimiento del fiscal, él tiene que hacer una resolución fundamentando sus discrepancias para elevarla a superior, o solamente es suficiente emitir una resolución y decir infundado y elevarlo al superior. No, sería demasiado ligero, ¿no? Si de una cuestión tan trascendental como no, pues, si no estoy de acuerdo con lo que dice el fiscal y lo elevo en incidencia o para forzar la acusación, no. Tengo que expresar las razones para que el señor fiscal lo evalúe y eventualmente considere, pues, de que si hay razones, también los compulse y ordene a otro fiscal para que emita la acusación, ¿no? Es una cuestión muy, muy seria, ¿no? Donde el juez está ejerciendo excepcionalmente un control de legalidad, y ve usted cómo incluso hay quienes cuestionan esta atribución de los jueces de investigación preparatoria porque lleva un poco a señalar que está cumpliendo un rol acusatorio, pero es el juez que está haciendo el control de legalidad, nada más, doctor, pero tiene que estar fundamentado. Excelente, doctor. Damos paso al doctor Johnny, que activa su cámara. Está activo su cámara, su audio, doctor. Adelante, por favor. Doctor Celis, buenas noches. Ya en la etapa intermedia, los hechos, materia de probanza, son los hechos o circunstancias concomitantes. A ver, lo que pasa, vamos a ver por un lado, no nos olvidemos que el artículo 156 del Código Procesal Penal define el objeto de prueba. Lo central viene a ser la imputación. Pero también tenemos circunstancias modificatorias que tienen que ver con la determinación e individualización de la pena. Eso también tiene que ser objeto de prueba, ¿no? Si afirmo que hay circunstancias atenuantes,
dado que va a incidir en una consecuencia de disminuir o atenuar la pena, es obvio. Pero usted no está yendo por ese lado, sino está remitiéndose al numeral 1, donde donde hace referencia a las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores. Los hechos en el plano penal no necesariamente, salvo flagrancia delictiva, suponen prueba directa, testigos, cámaras, no. Muchas veces los hechos son inferidos, deducidos, porque yo estoy manejando un auto y resulta que llevo la cabeza de una mujer en mi maletero y tengo un hacha y una talega. Y la cabeza resulta que es de mi esposa. Yo estoy con las manos ensangrentadas. Me interviene la policía. ¿Qué estamos encontrando? Hechos posteriores nada más. ¿Cierto? Hechos posteriores. Y recogen la evidencia material y a partir de ello infieren que yo lo maté. Nunca miraron que yo maté, pero infieren. Porque encuentran incluso en las uñas de mi esposa restos de piel que me corresponde a los arañones que me realizó. Nadie ha visto que yo maté, pero sin embargo de ello todos van a llegar a la inferencia. Entonces, el Ministerio Público tiene que probar esos hechos precedentes, o estos hechos posteriores, o estos hechos concomitantes. Los hechos base, los indicios tienen que ser probados para llegar a inferir válidamente que el hecho se produjo. Así que sí, en la prueba indiciaria se tiene que probar los indicios. No es cuestión de afirmar solamente los indicios, sino que se tiene que probar. Gracias, doctor. Excelente, doctor. Damos paso al doctor Mario Puente y terminamos la presente sesión de clase. Doctor Mario Puente, está activo su audio. Gracias por activar su cámara. Buenas noches, magistrado Félix. Buenas noches con todos los presentes, los participantes. Disculpe, en el caso del juez de investigación preparatoria, manda al fiscal de la investigación que se haga más actos de investigación, porque eso pasó en el caso del juez superior Hinojosa, ¿no? Perachi, que lo habían denunciado por enriquecimiento ilícito, por los videos a audio, en la cual un ratito ya, y no encontró los elementos de convicción y menos, y se archivó la carpeta fiscal, pero el juez de investigación preparatoria, por través de unos videos que hizo la prensa, reactivó, mandó al fiscal que se haga nuevos actos de investigación. ¿Ese puede ser también? Ahí sí encontramos un tema un poco delicado, porque el persecutor es el Ministerio Público, es el que acopia la información. El señor juez no puede en absoluto ingerir en esos temas. El señor juez lo que valora es la imputación y los elementos de juicio que presenta el imputado. No puede decir, oiga señor, se ha producido videos y ahora he tenido un conocimiento, así es que señor fiscal, dispongo que tú pues desarrolles una ampliación o una acusación, perdón, un plazo complementario. No puede hacer eso. Eso tiene que ser incluso a requerimiento de alguna de las partes. Porque desde esa perspectiva no cabe duda que este juez al momento de emitir, que se emita la acusación, sobre seguro que lo que va a emitir es un auto de enjuiciamiento. Porque ya está, incluso como lo que se va a someter es un juicio a la acusación, un juicio a la imputación, un fiscal, un juez que de pronto acopie su propia información y le diga, indaga sobre esto, no, pues ya se quebrantaron completamente los roles que corresponde al sujeto procesal, en este caso al juez de investigación preparatoria.